Seguimos con una nueva sesión del ciclo París desde 1870, donde hemos venido analizando toda la evolución de esta fascinante ciudad desde el año 1870. Y lo que hemos hecho es una analogía con ese logo, con ese moto de la ciudad de París, Fluctuat nec mergitur, que ustedes ya me han oído sesión tras sesión que hemos explicado acá. Porque es que hoy volvemos nuevamente a otro punto, a otro momento, fluctuat nec mergitur. Habíamos tenido un momento intenso de crecimiento que habíamos llamado toda esa época de la Belle Époque que se había dado entre 1870 y 1919, entre una guerra y 1914, perdón, y la siguiente guerra. Y tenemos una guerra y ahora vamos a tener otro periodo que va a ser muy parecido a la época de la Belle Époque, que vamos a llamar los años locos. Y es el periodo que se da cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, París empieza a reorganizarse y París no se ahoga, París no se sumerge, París tambalea, pero sale adelante. Fluctuat nec mergitur. Y esta vez no va a ser interrumpido por una guerra. La guerra vendrá más adelante. Y esta vez va a ser interrumpido es por un proceso capitalista, un proceso económico mundial que se da en 1929, que es el que llamamos la Gran Depresión. Entonces limitamos esta sesión a ese periodo ocurrido en el momento en que sale Francia, París, Europa, el mundo de esa Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, como se le conocía en ese momento, hasta que llegamos al año de 1929, cuando tenemos la caída de la economía mundial y las consecuencias que serán diferentes para cada país y para cada ciudad. En Francia y en París la situación será diferente, menos grave que en Nueva York, menos grave que en Alemania, menos grave que en Londres, pero donde se agudizarán en ese momento las diferencias será en la parte política y será todo aquello que ocasionará la salida que tenga París en la Segunda Guerra Mundial cuando lleguemos allá. La Gran Depresión va a tener unas consecuencias que miraremos entonces en la siguiente sesión cuando analicemos el periodo entre 1929, la Gran Depresión, y 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hoy nos vamos a concentrar entonces en esos años locos y vamos a hacer ese símil, ese paralelo que existe entre los años de la Belle Époque, unos años muy parecidos. Después de que habíamos caído en un fluctuat nec mergitur, volvemos a salir y esta vez nos va a suceder exactamente lo mismo. Es que le apostábamos muy poco a la ciudad de París después de la Primera Guerra Mundial. Es que habían pasado demasiadas cosas. Claro, París era uno de los ganadores y prueba de que había sido uno de los ganadores es que en Versalles vuelve y se obliga a los alemanes a firmar la rendición. ¿Por qué Versalles? ¿Por qué no París? Hablamos de los acuerdos de Versalles, porque realmente los franceses lo que querían hacer era que los alemanes firmaran en Versalles, en el mismo sitio donde en 1871 los alemanes, en las narices de los franceses, habían creado su gran imperio alemán. Era el momento de tomar venganza. No se preocupen, que vendrá otro momento más adelante en que vamos a tener que hacer la firma del armisticio de Francia con Alemania, en que los alemanes van a hacer que se repita una escena anterior. Esto es un mundo de no acabar. Entonces, las reuniones se van a hacer en París y alcanzamos a ver en nuestra última sesión cómo eso terminó en engrandeciendo la ciudad de París durante muchos años. Y eso es lo que precisamente va a permitir que empiece una cierta recuperación, pero también que el mundo entero esté viendo qué está sucediendo en París durante esos años. El proceso no es tan automático como muchas veces creemos. Se acaba la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918. El día 11 del mes 11 a la hora 11 se acaba la Primera Guerra Mundial y vuelve y arranca el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Hitler a Polonia. No, ya quisiéramos que el proceso fuera tan automático.
Desafortunadamente, los eventos van haciendo que el final de la guerra tenga unas consecuencias diferentes para cada país y para cada región. Y lo mismo el inicio de la guerra. Ya muchos sabían que venía la guerra. Muchos no quisieron ver que venía esa Segunda Guerra Mundial. Tal vez Churchill fue el único que se anticipó y dijo, no nos confiemos, no nos confiemos, esto no está saliendo bien, esto no está saliendo bien, y nadie lo quiso oír hasta que afortunadamente en 1940 Churchill es el primer ministro y logra controlar la situación de la guerra ya iniciada que le tocó a él. Entonces, ese final de la Primera Guerra Mundial, que tendrá unas consecuencias diferentes en cada sitio, para Alemania, por ejemplo, serán dramáticas. En Alemania se constituye en 1919, el mismo año en que se dan los acuerdos de París y de Versalles. En ese momento se va a crear lo que se conoció como la República Weimar. La República Weimar, porque en la ciudad de Weimar se había constituido y se había hecho esa constitución, que era básicamente una coalición de centro izquierda, que era lo que quería en ese momento gobernar sobre la situación alemana y empezar a manejar la difícil situación que le había generado la crisis económica causada por los pagos y las reparaciones que Alemania tenía que hacerle a Europa y a Estados Unidos. Y Alemania no tenía con qué hacerlo. Y la única manera que tiene para hacerlo es imprimiendo billetes y tendrá esa gran hiperinflación que hará que este gobierno de centro izquierda, la República Weimar, caiga en 1936 y suba en ese momento al poder el nacionalsocialismo, nazi, nacionalsocialismo, en cabeza en ese momento de Adolfo Hitler. Y toda Europa empieza a mirar hacia todos lados porque queremos es revivir, queremos replicar ciertos momentos y queremos copiar estilos de liderazgo. Nadie quiere volver a caer en una guerra mundial, pero es tal el afán de no caer en una guerra mundial que ese mismo afán es precisamente el que va a hacer que todos terminen en esa situación. Entonces hay unos en este momento en Francia que están viendo bien a Alemania, otros empiezan a mirar lo que pasa en Italia. Italia, uno de los cuatro negociadores, uno de los cuatro grandes de esos acuerdos de París, de esos ganadores de la Primera Guerra Mundial, tiene una victoria que no los dejó satisfechos. Es lo que ellos llamaron en ese momento la victoria mutilada, porque es que ellos dicen, a nosotros en 1915 nos dijeron que si apoyábamos esta alianza nos iban a dar todos estos territorios, toda la zona de Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, nos iban a dar todo eso. Desafortunadamente, en los acuerdos de Versalles, tal vez fue Estados Unidos el que más se opuso al tema y no le dieron estos territorios a los italianos. Los italianos resintieron tanto el hecho que terminan con eso poco a poco fortaleciendo el movimiento fascista que se está creando en manos del duque, del duce de Mussolini, que en 1922 da un golpe de estado y se hace nombrar por Vittorio Emanuele el rey. Pues el rey Vittorio Emanuele se hace nombrar primer ministro, con lo cual tenemos ya un primer golpe del fascismo en Europa. Y en Francia habrá muchos que estén apoyando. Y es que todo esto lo menciono porque es que este conflicto entre fuerzas de la izquierda y fuerzas de la derecha se va a desarrollar en las calles de París. Porque toda esta época entre 1919 y 1929, si bien tenemos un boom cultural, que es lo que vamos a llamar los años locos, una prosperidad económica muy grande, de todas formas las calles de París tienen una organización política, social y económica que es muy peligroso a los ojos de todos. Porque naturalmente, si bien tenemos estas fuerzas de centro izquierda que están ganando en Alemania y estas de derecha que están ganando en Italia, también tenemos la consolidación de las fuerzas de izquierda del comunismo que está centralizando su poder en Rusia. Y naturalmente esto está pasando en Inglaterra, está pasando en España, está pasando en todas partes que están mirando el desafío que ha dejado la Primera Guerra Mundial sobre la conformación de los partidos políticos en diferentes sitios. Francia ya tenía una cierta madurez política, madurez que iba en ese momento empezando a mostrarse en todo lo que sucedió desde 1870 en la conformación de unos partidos políticos y especialmente unos partidos políticos que van a tender a polarizarse en estos años.
Si algo va a tener en este momento los años locos en materia política, es que realmente van a ser los años locos, porque va a ser un tema donde empiecen unas alianzas de toda la izquierda contra la derecha y de toda la derecha contra la izquierda. La izquierda no quería ver nada de la derecha y la derecha no quería ver nada de la izquierda. Parecen, parecen momentos reales en momentos de cualquiera de nuestros países recientemente. Pero eso era lo que estaba pasando. Y París va a enfrentar en ese momento entonces qué hacer, qué hacer en ese final de la guerra, qué hacer, empezar, cómo empezar a mover la economía. La economía había quedado muy afectada. Y es que las economías después de una guerra tienen unos ciertos dolores. Y los momentos de paz tienen unos momentos aún más amargos. Llegó la paz con todos los horrores, decía el presidente colombiano José Manuel Marroquín cuando se acabó la guerra de los 1000 días a principios del siglo XX. Porque es que la economía de guerra funciona y hay dinero por todos lados y hay empleo porque los soldados están trabajando y los que se fueron a reemplazar a los soldados consiguen trabajo muy fácilmente. Las guerras tienen un buen negocio. Llegó la paz con todos sus errores, es muy diciente de lo que estaba sucediendo en ese momento en París. No querían desmovilizar todos los ejércitos porque no sabían para dónde iban. Y eso es el problema que tienen los ejércitos permanentes. Es que uno nunca sabe, uno sabe dónde empiezan, pero no sabe dónde terminan. Y los ejércitos permanentes hay que buscarles oficio o de lo contrario se vuelve una amenaza para todos los vecinos. Entonces esto está pasando en París. En París hemos tenido que empezar a desmovilizar una gran cantidad de miembros del ejército, a reemplazar a otros que no llegaron porque de todas formas la mortalidad en la guerra fue bastante alta. Y había que empezar a conseguirle oficio a los otros que empezaron a llegar. Y Francia se había tenido que recurrir a una gran cantidad de población migrante, de población especialmente argelina, que hasta el momento no querían mucho Argelia, pero cuando llega la Primera Guerra y necesitan refuerzos para sus tropas, entonces Argelia sí ya nos cae bien en ese momento. Y esto va a tener un problema de sobrepoblación de la ciudad y qué vamos a hacer con ese exceso. Y lo que se está presenciando en Europa es un crecimiento de un excesivo nacionalismo en Italia, en Alemania, en Rusia, en España y también se va a dar en Francia en contra de los argelinos y en contra de muchos extranjeros. Lo que por lo menos sí sabían que querían hacer con uno de esos soldados era encontrarle un lugar de descanso. Se estableció entonces, crear una tumba del soldado desconocido, que está debajo del Arco del Triunfo, puro en el centro del Arco del Triunfo, y es donde dice: aquí descansan los restos de un soldado desconocido que murió por la patria. Y tenemos un primer recuerdo de la Primera Guerra Mundial, del dolor de la Primera Guerra Mundial. Y si ustedes viajan por el norte de Francia, especialmente por toda la zona de la Normandía y de la Picardía, uno lo que encuentra es cementerio tras cementerio, donde estamos permanentemente recordando los horrores de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Estas alineaciones políticas que estamos viendo, o a favor de Alemania e Italia, o a favor de Rusia, a favor de la nueva Unión Soviética, nos empieza a generar unos grandes cambios entre las poblaciones sindicales, especialmente entre la población trabajadora. Esa población que había sido afectada durante la Primera Guerra y que ahora entonces empezaba a tener una cierta fortaleza. Y donde de todas formas París siempre había tenido unas inclinaciones muy de izquierda y que eso les iba a permitir tener un proceso de demostración política más fuerte que en cualquier otra ciudad en Europa. Durante estos años vamos a tener el crecimiento de las dos grandes centrales sindicales, la CGT y la SFIO. La CGT, que había sido ya fundada en 1895, y la SFIO un poco más adelante. Pero empiezan ya a marcarse esos primeros movimientos sindicales y empieza después del triunfo de la Revolución Soviética
empieza a pensarse en términos internacionales, en la siguiente internacional comunista, de que es que la revolución se debe desarrollar después de Rusia, en Alemania y después en Francia. Entonces hay un clamor por empezar a mover la revolución hacia allá y ya no es como nos pensábamos, que creíamos que debía ser una alianza burguesa proletaria. No, aquí claramente Marx nos había dicho después, ojo, es que esto tiene que ser una revolución proletaria. Era la única manera de lograrla. Y en Alemania habían arrancado muy rápidamente. En 1919 arranca todo ese movimiento marxista tratando de buscar un movimiento fuerte que tumbara el gobierno. Y es cuando matan a Rosa Luxemburgo, que era la grande del movimiento marxista y del movimiento obrero en Alemania. En París arranca el movimiento muy fuerte. L'Humanité, el periódico de la izquierda tradicional del Partido Comunista, que había sido fundado por Jean Jaurès muchos años antes. Jean Jaurès es el que matan el día que empieza la guerra, la Primera Guerra Mundial. L'Humanité tiene muy claro que tienen que tratar de buscar la manera en que sea el comunismo y no el socialismo el que gane. Porque si hay una polarización entre izquierda y derecha, dentro de la izquierda hay una gran polarización y dentro de la derecha también hay sus grandes divisiones. No, no estamos hablando del siglo XXI en alguno de nuestros países. Estamos hablando de lo que pasaba en Francia. Teníamos una posición muy fuerte de la izquierda, tanto del Partido Comunista como del Partido Socialista. Y hasta que esos no se unan unos años más adelante, no vamos a tener un triunfo y no vamos a ponerle el freno a la llegada del fascismo, como se estaba empezando a ver llegar ese fascismo en Francia durante estos años. El 1 de mayo es la gran fiesta de los trabajadores y el 1 de mayo se van a tratar de buscar que sea el gran evento. Es el 1 de mayo de 1919 marca una gran diferencia con los anteriores 1 de mayo y también con los siguientes 1 de mayo. Era el gran momento de manifestarse y decir, aquí está un pueblo que está en contra de las guerras y que busca las reivindicaciones de sus derechos y que busca sobre todo la unión a través de esas internacionales, la unión de todos los proletarios del mundo unidos. Era lo que buscaba y naturalmente esto arranca con grandes manifestaciones y con grandes protestas. La situación en París no era fácil, no solamente por estas protestas, sino porque el fin de la guerra que se llega a ese 11 de noviembre de 1918, eso no quiere decir que al día siguiente llegara la comida a los almacenes, eso no quiere decir que los anaqueles de las tiendas se llenaran de los productos básicos. París de todas formas va a seguir viviendo durante un buen tiempo un proceso de hambre, un proceso de restricción, un proceso donde lo que va a mandar serán los carnés de racionamiento de la comida. Entonces hay unos grandes temas de inflación en Francia durante estos años. El carbón que estaba al norte de Francia y que estaba la zona al occidente, en toda la zona de la Alsacia-Lorena, empieza a tener unas dificultades para llegar a París. En noviembre de 1919, las huelgas tienen bloqueada a la ciudad de París. A París le había ido mejor en la guerra que en la paz. Llegó la paz con todos sus horrores. Y lo mismo estaba sucediendo en Londres. Lo mismo estaba pasando en todas estas ciudades que están tratando de entender cómo asimilar todo ese nuevo movimiento político que se está dando en el entorno europeo. Las huelgas, los escenarios de la huelga, como dijimos, eran muy grandes. En junio de 1919, el 2 de junio, hubo unas grandes huelgas. Más de 300.000 grévistes o huelguistas salieron a las calles de París. Esto estaba empezando a tener unas implicaciones sobre un gobierno, que era un gobierno de izquierda en todo caso, que empezaba a sentir que no podía estar manejando la situación de los trabajadores. Si bien ellos estaban entendiendo la situación de los trabajadores, les parecía que las huelgas no eran la manera de hacer los cambios que se requería hacer.
Y naturalmente la iglesia adopta una posición diciendo, tenemos que hacer algo porque esto no nos puede volver a pasar. Ya nos pasó una vez en 1870 que por habernos la revolución, que por habernos volteado a favor del diablo y en contra de Dios, tuvimos esa serie de problemas, por eso construimos nuestra catedral. Parte del problema es que no la hemos consagrado todavía. Entonces ya habíamos construido nuestra famosa catedral del Sagrado Corazón, el Sacré-Cœur, en Montmartre, contra todo lo que querían los republicanos que no estaban de acuerdo en la posición dominante que quería tomar la Iglesia Católica. Entonces este año, para reafirmar ese hecho, la Iglesia Católica en 1919 toma dos posiciones importantes en París. La primera de ellas, consagrar la Basílica del Sacré-Cœur en Montmartre. Y era parte, porque habíamos tenido incompleta la tarea. Y esto naturalmente va a generar unas resistencias muy grandes, especialmente entre la población de Montmartre, especialmente entre los pintores, entre toda esa población bohemia que habíamos visto que llenaba las calles de Montmartre, que dicen nosotros no estamos de acuerdo con esto y empiezan a moverse y a trasladar sus centros de trabajo, de vivienda, de fiesta, de actividad cultural desde Montmartre hacia Montparnasse en una transición que vamos a ver con mucho detalle más adelante. Y el siguiente evento que se da es en 1920, la canonización de Juana de Arco, pues que naturalmente se da es en Roma con el Papa, pero que tendrá su gran simbolismo en la ciudad de París. Juana de Arco es una figura fundamental en la historia de Francia y cada vez que hay algún problema se trata de buscar un héroe nacional que aglutine y siempre es Juana de Arco. Entonces aquí en esta gran crisis en que estamos llegando vamos a tener que recurrir a Juana de Arco para que sea el gran símbolo. Lo estamos canonizando y es como un símbolo de la derecha francesa. Ahora sí que es claro el movimiento entre izquierda y derecha que se está dando en París en este momento, especialmente en París, por no decir en Francia, sino que quiero resaltar el hecho de que es en París donde se están dando estos conflictos. Pero si el tema era intranquilo de todas formas para muchas naciones, en Estados Unidos la intranquilidad también era alta. El gran perdedor de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de alguna manera eran los Estados Unidos. Wilson, el presidente, se había ido a Versalles, se había ido a París, se había ido a vivir a París durante las negociaciones de Versalles. Y él es el que se busca la manera en que su gran propuesta, que fue la creación de la Liga de las Naciones, fuera aprobada en el Congreso de su país. Y no lo fue. Y por eso digo yo que es una de las derrotadas de la Primera Guerra Mundial. Muchas de las cosas que van a llevar a esa Segunda Guerra Mundial es que buena parte de los acuerdos estaban sustentados en que Estados Unidos apoyaría y aprobaría en su Congreso todos esos tratados y Estados Unidos no ratificó ninguno de los tratados de la Primera Guerra Mundial. Y eso va a tener un proceso de asimilación y de aceptación por parte de toda la comunidad mundial. Y la población americana tampoco estaba muy de acuerdo. La población americana le parecía que había que respaldarlo y hubo mucha gente en Estados Unidos que se salió de Estados Unidos en ese momento. Estados Unidos empieza en una época de restricciones económicas, de restricciones de las libertades. Empieza un tema muy serio de restricciones de las libertades. Es la época de la prohibición, donde se prohíbe consumir alcohol. Exactamente lo contrario de lo que era Francia. En París había una motivación muy grande para que la gente se tomara sus copas de vino. En Estados Unidos estaba sucediendo lo contrario. Esto genera entonces una segunda ola de migraciones de americanos hacia los Estados Unidos, hacia París. Ya habíamos visto una época grande de migraciones que se da después de 1870, muy similar. En 1870 arranca la Belle Époque, 1914 los años locos, y empiezan a llegar una gran cantidad de escritores, una gran cantidad de intelectuales empiezan a llegar a la ciudad. Una de estas mujeres, Sylvia Beach, va a abrir una compañía hecha para los intelectuales de habla inglesa, los ingleses y los americanos. Una librería que se llamó Shakespeare and Company, que se volvió un sitio de tertulia,
un sitio obligado para todos los escritores de habla inglesa. Todos querían ir y en esta librería pasaba de todo, en términos culturales, en términos de actividad. Cuando el gran James Joyce escribe Ulises, no será en una editorial en Londres que lo publique, va a ser la señora Sylvia Beach, la que lo publique en 1922 en esta que era la librería de Shakespeare and Company. Esta librería duró, y digo duró porque la librería se acabó, contrario a lo que muchos de ustedes pueden creer. La librería se acabó en 1941, cuando un oficial alemán, estando París tomada en la Segunda Guerra Mundial, entra a esta librería a comprar un libro y la señora Sylvia Beach no quiso atenderlo, no le quiso vender el libro que él quería. Entonces a ella la mandan a arrestar y la librería la mandan a cerrar y la librería nunca volvió a abrir. Shakespeare and Company nunca volvió a abrir. La señora salió de la cárcel, la señora Sylvia Beach salió de la cárcel en 1945, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, y ella ya está muy enferma y pese a que todo el mundo le pide que por favor vuelva a abrir la librería, ella no quiere. En 1962, un par de años antes de su muerte, un amigo de ella abre una librería y ella le dice, te regalo el nombre para que le pongas el nombre de mi librería. Y esa librería que ustedes han visto, que se llama Shakespeare and Company, no es la misma librería, aun cuando si uno ve la página web y si uno ve todas las cosas que están haciendo este año al celebrar el centenario de la publicación del Ulises de Joyce, ellos tampoco saben que no son la misma librería. Ellos creen que es la misma librería que existió en las épocas del periodo entre guerras y especialmente en este periodo de los años 20. Pero no tienen nada que ver, son dos librerías completamente diferentes. La señora Sylvia Beach le regaló el nombre a este señor americano para que lo pudiera seguir utilizando. Entonces, igual a lo que había sucedido en las épocas de 1870, que es que después de que la ciudad había sido bombardeada, atropellada, encerrada, que la ciudad se había muerto del hambre, lo único que no cae es la cultura dentro de la ciudad. Entonces, lo primero que hacemos son los grandes cafés, las grandes librerías, y ahora lo que vamos a hacer es museos. Y museos nos van a llegar en esta ciudad por toneladas. Cantidades de museos nos van a empezar a llegar. El primero de ellos, y tal vez no necesariamente los voy a poner en orden cronológico, es el Museo Rodin. El Museo Rodin en el taller de trabajo del maestro Rodin. Y el maestro Rodin dice, yo quiero imitar lo que otros han hecho antes que yo, quiero donarle mi estudio y toda mi colección de lo que yo he hecho, más de lo que he recibido, las colecciones de las obras de arte que yo he recibido, se las quiero donar al Estado francés, siempre y cuando el Estado francés las ponga en mi casa, las mantenga ahí y abra un museo. Y es efectivamente lo que hace, y por cuenta de eso tenemos un Museo Rodin que hace 3 años cumplió 100 años, porque en 1919 abrió sus puertas con esta donación que le hace el propio Rodin. Rodin copia esto de otra que se había hecho hacia 1895, que era el pintor Gustave Moreau, que en 1895 tomó la iniciativa también de donar todos sus cuadros, lo que él había pintado en su casa, y donársela al Estado francés para que se hiciera un museo que está ahí todavía, el Museo Gustave Moreau. La fiebre por los museos seguía creciendo en esta París, que aún todavía se está muriendo de hambre, que tiene unos desempleos, que empieza a generar unos temas de nacionalismos y un antisemitismo muy fuerte, pero nunca le van a quitar ese apetito de literatura, de música, ese aprendizaje que quiere tener la ciudad permanentemente. El mismo Estado francés decide casi que desmantelar 2 edificios muy importantes que tenía para volverlos museo. El Jeu de Paume, el Museo del Jeu de Paume, que seguramente muchos de ustedes conocieron antes de que existiera el Quai d'Orsay, era donde estaba toda la colección de los impresionistas. Y en 1986, 87, tal vez, se llevó toda esa colección al Museo del Quai d'Orsay. Pero estaban todos en este museo, que era uno de los 2 extremos del Jardín de las Tullerías, lo que daba sobre la Plaza de la Concordia. Uno era el Jeu de Paume
y el otro era la Orangerie. Y la Orangerie también la van a hacer un museo, era más pequeño y no sabían qué querían hacer con él. El primer ministro de Francia en ese momento, el señor Georges Clemenceau, Clemenceau le dice a su gran amigo que esas obras que está pintando que él quería donar para que estuvieran en el museo de su amigo Rodin, en el museo, en el Hotel Biron, le pide el favor de que las pinte pensando en este sitio de la Orangerie, donde están puestas desde 1922. En el Museo de la Orangerie están puestas estos cuadros, esta serie de las ninfas que están colocados en este museo desde esa época, y casi que el museo se construyó, por lo menos en su parte interna, se adecuó para albergar estas obras maestras de Monet. Y sigamos en Monet, ya que estamos en Monet, porque entonces hay un gran coleccionista de arte que va a hacer lo mismo. Yo no sé pintar, dijo él, pero sí tengo una gran colección de arte y la quiero donar. El señor Paul Marmottan. El señor Paul Marmottan, antes de morir, va a donar su casa y todas sus obras de arte para que se constituya un museo que se va a constituir en 1934, que va a ser el Museo Marmottan. Es la época de la gran filantropía en París. Es una época muy curiosa en la ciudad de París porque hay mucha gente que aún se está muriendo de hambre, pero las grandes fortunas van a empezar a legar su patrimonio, a dejarle el patrimonio a la ciudad para la cultura. Ninguno está proponiendo hacer hospitales, ni educación, ni salud, nada. Lo que están proponiendo es simplemente aquí van estos museos. Y el señor Marmottan por eso va a establecer el Gran Museo Marmottan, que es donde están las principales y unas de las obras más importantes de Monet, como su cuadro, pues Impresión de un amanecer, está en el Museo Marmottan. Ya años anteriormente lo había hecho lo mismo el señor Jacques Mart, era un banquero, perdón, el señor André. El señor André realmente, y su mujer era de apellido Jacques Mart, y entonces por eso se crea en este museo con toda su casa y todos sus muebles de la casa y toda su colección de arte. Era el símbolo también de una nueva fuerza en la ciudad de París. París tenía ante todo una aristocracia, una fuerza cultural que venía de la aristocracia, pero debajo venía empujando rápidamente un grupo de empresarios que empezaban a tener un dinero con todos estos booms económicos que empezábamos a tener. Uno era este señor André, que era un banquero muy importante que había hecho mucho dinero, y los otros van a ser la familia, los J. Cognac, el señor Cognac, el señor Teodoro Ernesto Cognac, que termina siendo uno de los almacenes que más hemos mencionado en estas conferencias, que es el almacén de la Samaritaine. La Samaritaine, puesta a la salida del Pont Neuf, era uno de los almacenes más importantes, y hoy, por fortuna, vuelve a ser uno de los almacenes más importantes de París a partir del año 2021, que fue reabierto después de una serie de problemas que habían tenido, y en el 2021, perdón, lo van a abrir nuevamente al público, remodelado, el almacén de la Samaritaine. La familia Cognac establece un museo y hace exactamente lo mismo. Va a donar a la ciudad el museo que está localizado en Le Marais, muy cerca al Museo Carnavalet y al Museo Picasso, el Museo J. Cognac. Y otro que va a hacer lo mismo va a ser otro banquero judío, el señor Moïse de Camondo. El señor Moïse de Camondo tenía un solo hijo, su hijo Nissim de Camondo, que muere en la Primera Guerra Mundial en 1917, muere el señor Nissim de Camondo, y entonces por cuenta de eso su padre, como homenaje, va a donar su casa, que era uno de los hoteles particulares, el Hotel Particulier más bonitos que tenía la ciudad de París, la va a donar junto con la colección de muebles y de objetos de arte que tenía del siglo XVII y XVIII, la familia Camondo. Y este es el Museo Nissim de Camondo, que queda casi que sobre el Parc Monceau y que casi nadie conoce. Y si pronto van a París, siempre mi recomendación, visitar estos tres museos que casi nadie conoce: el J. Cognac, el Jacques André y el Museo Nissim de Camondo. Son museos realmente bellos. Entonces París empieza en esta evolución de la filantropía que le están copiando a los neoyorquinos.
Los neoyorquinos habían arrancado con esto de la filantropía desde 1865, al final de la Guerra Civil Norteamericana. Y ahora entonces el tema está llegando con mucha más fuerza a París que a cualquier otro sitio en Europa. Pero también París tiene una deuda grande con muchas de esas poblaciones extranjeras que ayudaron en la Primera Guerra Mundial. Los argelinos. Y Argelia va a ser siempre un problema hasta las últimas guerras de independencia, no hace en el año 1962, hace 60 años. Pero en ese momento la población de París estaba muy agradecida con el refuerzo que había tenido de los argelinos en la Primera Guerra Mundial. Y por eso le construye su gran mezquita en 1920. La gran mezquita que está en el centro de la ciudad de París es una belleza de mezquita, es la más grande en territorio francés y recoge todo el agradecimiento del pueblo de París con la población musulmana que luchó al lado de ellos en esa Primera Guerra Mundial. Si bien fue recibida la gran mezquita, el Sacré-Cœur, como ya dijimos, no fue tan bien recibido por otros, y entonces teníamos toda esta población que estaba en Montmartre, que había establecido toda su residencia y sus talleres y sus estudios y sus galerías en la zona de Montmartre, y empiezan a salirse de Montmartre un poco en protesta por dos eventos importantes. Número uno, por la llegada de la Iglesia Católica en la forma en que se toma la parte de la ciudad de Montmartre, y por otro, los altos costos que se habían derivado en que todo el mundo quería estar en Montmartre y todo el mundo quería tener su casa en Montmartre ahora. Entonces empiezan a moverse y lo primero que hacen es trasladar todos sus estudios y sus galerías, se van a localizar en la zona cruzando el puente de las Artes, cerca de donde está el Instituto de Francia, cruzando el Sena, entre estas dos calles, la Rue Bonaparte y la Rue de Seine. En esas dos calles empiezan a establecerse todo ese nuevo centro cultural de París. Hasta ahí, hasta el momento, no había estado. Había algunos cafés, pero no era todavía el centro importante. Ahí se están estableciendo, como ven ustedes, ahí estoy mostrando en ese pequeño mapa, ahí van a estar al lado del de Magot, donde van a tener sus primeros sitios. Pero realmente ellos van a trabajar más en este lado, aquí van a estar sus galerías, unos van a vivir ahí, Picasso va a estar viviendo a una cuadra en la Rue de Grand Augustin, y ahí es donde él va a pintar el Guernica, lo va a pintar en este sitio acá. Pero casi todos se van a vivir un poco más hacia el sur. Venimos en la conquista de salir de Montmartre para meternos en Montparnasse. Montparnasse, que era el sitio de los estudiantes, porque recordemos que en esa división que hicimos de París, que decíamos que París tenía tres partes: la parte norte, que era la parte del comercio, el Rive Droite era la parte del comercio, la parte del centro, que era la estructura administrativa, jurídica, el aparato estatal y la iglesia, localizada en la Cité, y lo de abajo, el Rive Gauche, era la universidad, eran los estudiantes. Entonces aquí los estudiantes estaban localizados también hacia abajo. Y aquí vamos a ver dos proyectos importantes de formación de más temas académicos durante estos años. Había unos estudiantes que simplemente tomaban una pequeña montaña ahí y decían que ese era como el Parnaso de Roma, y entonces por eso llamaban esto el Montparnasse, y naturalmente es el famoso Montparnasse. Los grandes cafés se van a mover hacia acá. Vamos a tener el Dôme, Le Coupole, la Clos de Lilas, todas esas van a estar acá, y toda la vida cultural de París empieza a moverse hacia acá. Montmartre queda olvidado a partir de ese momento. Uno de los mayores exponentes de la vida que se dio en este sitio fue Hemingway. Hemingway va a vivir en París durante estos años, y este libro que él va a escribir, París era una fiesta, el nombre en inglés es muy diferente al nombre en español. En inglés, A Movable Feast. El libro fue el libro fue publicado en 1964. Hemingway muere en 1961 y el libro es publicado solamente, es dado a conocer en 1964. Pero el libro realmente es escrito en los años 20 en París. Y es un libro muy particular porque describe cómo era esa vida de París. Y la primera impresión que uno tiene de la lectura del libro es que el libro es flojo. El libro no es el gran libro de Hemingway.
es una descripción cada vez que va a un bar, cada vez que va a un sitio. Y realmente es especialmente bueno en la segunda parte, cuando él establece una amistad con Scott Fitzgerald y van a recorrer Francia varias veces en varios episodios diferentes y van a empezar a recorrer Francia y es la narración de esos episodios entre Hemingway y Fitzgerald en París era una fiesta. Bien vale la pena de la lectura de este libro, que es un libro muy corto, muy sencillo y muy rápido de leer. El otro problema que nos había quedado entonces en París, aparte de los temas de desempleo, de los temas de inflación, de falta de alimentos, es que nos había llegado una gran cantidad de población extranjera por muchos lados, es decir, los italianos que estaban descontentos con lo que estaba pasando después de la Primera Guerra, en Alemania también, en Alemania empezaba a sentirse un antisemitismo muy fuerte, no que en Francia no lo hubiera, sino que se expresaba menos que el antisemitismo alemán. Y todo esto empieza a llegar a París. Los americanos empiezan a llegar a París. Los argelinos empiezan a llegar a París. Y se formaliza un tema, por un lado, de apertura hacia el extranjero, hacia el migrante, pero también hay un tratamiento despectivo. Lemetec, el extranjero. Y la palabra Lemetec siempre tenía unas connotaciones negativas. Y la ciudad de París empieza a organizarse. Y si ustedes ven en este cuadro que estoy mostrando acá, aquí nos dice que de la población que había, el 10% de la población eran extranjeros. Y el 51% de la población era nacido en Francia, pero en otros municipios, y solamente el 39% de la población era realmente parisina. Claro, esto era un fenómeno que les estaba pasando a todas las ciudades del mundo. Y la forma en que se empiezan a organizar es que aquí están, como ven ustedes, por las diferentes nacionalidades, cómo empieza, y nacionalidades francesas, sobre todo, por regiones francesas, cómo empiezan a meterse dentro de la ciudad de París. Esto para el tradicional parisino empieza a generar un movimiento de resistencia contra el extranjero. Movimiento que aún sigue presente en el siglo XXI y que lo hemos visto muchas veces en los últimos años y meses en la política y en la vida diaria de la ciudad de París. Es ese movimiento nacionalista de la Francia para los franceses, París para los parisinos, la Francia para los franceses. Y es ese movimiento de la derecha que lo vimos en las elecciones pasadas, que lo vimos muy fuerte hace 5 años y especialmente con el padre Le Pen, el padre de quien fue candidata a la presidencia, el padre del señor Jean-Marie Le Pen, que era esa fuerza de la derecha donde es cómo podemos retomar Francia para los franceses. Entonces empezaba a generarse un tema dentro de la ciudad y aquí van a empezar a cocinarse todos estos temas, especialmente contra los argelinos, que van a llevar hasta los grandes problemas que llegarán 50 años más adelante, en 1962, con toda esa crisis de la guerra y la independencia de Argelia en ese año. El hecho era que París tenía que crecer y habíamos siempre visto las murallas de París y cómo habíamos ido quitando las murallas para poder crecer. Ya habíamos quitado todas las de diferentes colores, nos quedaba solamente la roja, que era la última, la de Thiers, la de Adolphe Thiers, que ya había mostrado en la guerra de 1870 que no servía para absolutamente nada y en la Primera Guerra Mundial menos, cuando habíamos visto que un cañón de los alemanes, el Big Bertha, podía recorrer 170 kilómetros sin ninguna dificultad. Ahí no había muralla que sirviera para nada. Entonces, claro, sí teníamos una preocupación porque no sabíamos, o realmente en ese momento era muy fácil creer que esa paz que se había logrado en Versalles en 1919 no era duradera, porque es que ya los franceses y los parisinos habían visto entrar muchas veces a los alemanes a la ciudad. Pero esa muralla de todas formas no iba a servir. Entonces, pues si no sirve, quitémosla. En ese momento había servido como unos baluartes militares que tenía unas bastillas, una que fue muy importante, que termina siendo la famosa Bastilla, pero en términos generales eran estos que servían más, era como unos centros pequeños de acopio que realmente unas defensas. Y la ciudad había que crecerla. Entonces, por eso deciden tumbar esta última muralla y la van a dividir en que parte va a ser para vivienda y parte va a ser la construcción de lo que conocemos hoy en día como el periférico, la gran autopista circular
de la ciudad de París, el Boulevard, el Périphérique. Esa es entonces una producción que viene de la tumbada de esta última muralla y después de eso ya no vamos a tener murallas. Los franceses, los parisinos dicen que la gran muralla que existe hoy en día en la ciudad de París es precisamente el Périphérique, que es el que hace que la ciudad no pueda moverse rápidamente y que la ciudad de París está encerrada por el Périphérique. Lo otro que nos quedó de la guerra es que los franceses, curiosamente, nunca habían tenido una mayor exposición hacia esa población afroamericana, hacia a los hombres de color negro. Y lo que trae el final de la Primera Guerra Mundial es que a las calles de París van a llenarse de soldados negros americanos. Y con ellos va a llegar una nueva cultura que los parisinos no conocían, no estaban acostumbrados, no entendían sus bailes, su música, y de un momento a otro van a quedar absolutamente fascinados con la música de las poblaciones afroamericanas. Y van a empezar a llegar lo que llamaron los reviews negros, el Charleston, van a llegar y con ellos va a llegar una gran artista americana que se llamaba Frida Josephine McDonald, que la historia conocerá más como Josephine Baker, y que va a llegar a París en 1925, una pobre niña de 19 años que lo que sabía era expresar y moverse muy bien, pero que había vivido en la total pobreza en los Estados Unidos en esos años. Y Josephine Baker junto con su grupo llegan a París y ella no volvió a salir de París. Ella se quedó a vivir en París. Durante la Segunda Guerra Mundial va a tener unos fascinantes episodios de colaboración, pues que de colaboración, de espionaje para los franceses contra los alemanes, que le va a permitir que a su muerte sea honrada como una gran figura nacional en Francia y que el año pasado, en el año 2021, sus restos, que ya había muerto muchos años antes, en 1975, fueran llevados al Panteón, donde en la puerta del Panteón dice a los grandes hombres de la Francia, y esta era ya creo que la tercera o cuarta mujer que entraba al Panteón. Junto con Josephine Baker llega la gran época de otros artistas en París, Chevalier, Maurice Chevalier, que había nacido en 1888 y que con él va a llegar una nueva moda a ese París nocturno, a ese París de noche, a ese París bohemio, que es la época del Casino de París. Que el Casino de París no era, como su nombre lo dice, un casino, un sitio para ir a jugar. El Casino de París era un sitio donde realmente lo que había era espectáculos musicales. Quedaba en la Rue de Clichy y allá era donde estaba establecido y allá toma como base Maurice Chevalier y entonces empiezan a llegar cantantes de toda Francia que quieren empezar a probar suerte y a ensayar sus voces en la ciudad de París. Es el gran año, los grandes años de nuevos movimientos. Aquí están llegando los americanos como Josephine Baker y vendrá Miles Davis más adelante y vendrá Louis Armstrong y todos van a llegar porque París era el sitio que más estaba después de Harlem apreciando su música. Y una de esas voces que va a llegar en ese momento a probarse en la ciudad de París es esta joven niña que también había nacido en unas condiciones similares a las de Josephine Baker, Edith Giovanna Gassion, más conocida por el sobrenombre que le pusieron porque su voz era como la de un ruiseñor y por eso, como un gorrión, perdón, y le pusieron Edith Gorrión, Edith Piaf, que nació en 1915 y empieza a probar suerte en París. Y en París fue un éxito inmediatamente y siempre fue un éxito. Habíamos visto entonces un París que antes era un París de las ciencias, era un París que establecía una gran cantidad de elementos importantes en la ciencia. Ahora lo que vemos es un París mucho más metido en los artes, la literatura, la cultura, la música, todo lo que tuviera que ver con estas artes liberales era lo que estaba desarrollando París durante estos años. Esto jalonará porque es que detrás de Edith Piaf vendrán muchas y muchas y muchas grandes voces en la ciudad de París que nacerán realmente en la ciudad de París. Pero también hay espacio para el deporte. En 1924 se realizan las Olimpiadas de París. Era la segunda vez que París hacía, porque ya había hecho en 1900 las grandes Olimpiadas. Las segundas Olimpiadas en la historia del mundo
Las primeras habían sido en 1896 en Atenas, las segundas París 1900 en la exposición de 1900 y ahora las vamos a tener en 1924, unas nuevas exposiciones. Una nueva, perdón, no exposiciones, exposiciones también vamos a tener, como siempre en París, exposiciones internacionales. Estas nuevas Olimpiadas, que fueron unas Olimpiadas especiales, es la famosa Olimpiada de Weissmuller, el Tarzán, que tiene los grandes premios de natación, Johnny Weissmuller, que tiene los grandes premios de natación durante estos años, y que a mí lo que de las cosas que más me gusta es el arte, y esto los vamos a ver, este arte se parece mucho al arte que después utilizarán en una de las siguientes Olimpiadas en Berlín, en épocas de Hitler. Este arte que se está dando acá, como de la fortaleza y de la superioridad del hombre blanco. 1924, entonces son esas Olimpiadas, y 100 años después, en 2024, se van a dar unas nuevas Olimpiadas en la ciudad de París. Este fue el logo que utilizó la ciudad de París para presentar su candidatura a las Olimpiadas. Y con esta Torre Eiffel, con el 2 y el 4, fue que se ganaron la selección como Villa Olímpica, como ciudad olímpica para las Olimpiadas que vendrán de 2024. Y realmente el logo que se adoptará será este. Y ya lo explicamos una vez la primera de las sesiones, cuando hablamos del río Sena, la importancia que tenía el río Sena. Yo aquí veo algo diferente. Los que propusieron el logo, me puse a mirar por todos lados qué era lo que habían propuesto como arte en este logo, y ellos dicen que el logo está hecho de la suma de 3 elementos que son importantes en Francia y en el mundo olímpico. Uno de ellos, la medalla olímpica, el círculo. Número 2, la llama olímpica. Y número 3, Marianne, el símbolo de la República Francesa, el símbolo de la unidad francesa. Es esa mujer Marianne, la que está en la Plaza de la République en París. Esto es lo que dice el que lo propuso. Yo veo otra cosa, por lo menos. Para mí lo que es claro en este logo del París 2024 es nuestro barco que hemos trazado por toda la historia de París, el Fluctuat Mergitur. Eso es lo que está aquí. Es un barco, la vela y parte de la llama es esa vela que está acá. Sí, tal vez podemos tener una sonrisa femenina en el centro, pero para mí la esencia del escudo de los Juegos Olímpicos del 24 es nuestro famoso barco que hemos mencionado en todas las sesiones, el Fluctuat Mergitur, que llevaron los grandes mercaderes del agua, los dueños del Sena, cuando empezaron a gobernar la ciudad de París. Y en el año siguiente, en el 1925, volvemos a las ferias. Es que París sin las ferias no era nada. París se hizo con las ferias. Y vimos todas las ferias desde la de 1855 en adelante. Hemos visto la construcción de una París. Y si usted recorre París hoy en día, cada gran monumento que tiene la ciudad de París está de alguna manera asociada a una de esas ferias que se dieron durante estos años. Nos quedan dos realmente, la del 25 y la del 37. Después de eso, las ferias que se han hecho en París no han tenido nunca la importancia que tuvieron. Esta va a cambiar. Ya no son las ferias de ciencia. Ya París encontró su nicho estratégico. Y en París el tema que se desarrolla es el tema de lo que tiene que ver con las artes, la literatura, la cultura, la música. Lograron tener una presencia y le quitaron a todas las ciudades del mundo eso. Más adelante lo va a perder seguramente, por lo menos en términos de música lo va a perder. En temas de arte quizás no del todo. Pero en 1925, esta nueva producción que están haciendo de una feria la van a llamar la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas, Art Deco. Aquí viene el nombre del Art Deco. Aquí en 1925 en París nace el Art Deco. Y todo lo que uno ve en el establecimiento de esa ciudad que se hizo en París en 1925 para recibir esta nueva feria. Esta es la explanada de los Inválidos, es decir, es como si yo estuviera parado aquí en este momento sobre la iglesia de los Inválidos, sobre el domo de los Inválidos, y ahí en ese momento es que uno aprecia lo que es el Art Deco.
Porque si el Art Nouveau era más lleno de curvas, más rodeado de otra serie de cosas, el Art Deco es una línea, es una rigidez que se da. Y lo vamos a ver en todos los monumentos que se prepararon para esa feria de 1925. Ya no está, todo esto fue temporal, no queda nada, a diferencia de las otras ferias que nos dejaron un gran legado arquitectónico en la ciudad de París. De esta sí no nos ha quedado nada. Esta era la explanada de los Inválidos, lo que había. Estas son también dentro de este mismo sitio lo que era el pabellón de las galerías Lafayette, el pabellón del Louvre, que también va a tener todas estas formas simétricas, muchas líneas, mucha trazo, es todo lo que fue el Art Deco. Lo mismo el del Printemps, el otro almacén importante de París, siempre va a tener toda esta manera de establecerlo. Y dentro de esta se establece también y nace un nuevo artista francés, super arquitecto francés, que empieza a desarrollar una nueva forma arquitectónica que revolucionará el mundo, que es Le Corbusier, que en este va a tener ese pabellón que se conocerá como el pabellón del espíritu nuevo y que es como el origen de una gran cantidad de elementos arquitectónicos. Junto con estos elementos de Corbusier, también vemos el desarrollo entonces del Art Deco en París. En 1913 se había inaugurado, y esa es una sesión que aún no hemos hecho, porque es la sesión musical, que se inaugura con la consagración de la primavera de Stravinsky. Este teatro, el Teatro de los Campos Elíseos, en la noche en que lo destruyeron completamente, porque fue tan horrible lo que presenciaron los asistentes que decidieron casi que quemar el teatro, lo acabaron por dentro. Y después en la remodelación va a quedar un nuevo teatro que es absolutamente Art Deco. El Art Deco uno lo asocia más con la ciudad de Nueva York, donde más desarrollo tiene el Art Deco es en los siguientes años en Nueva York. Pero mucho de esto que vemos, esto es el Rockefeller Center para todos los efectos, para no hablar del Folies Bergère, que tiene también esos elementos de Art Deco también. El Folies Bergère había sido creado en 1869, pero en 1926 lo van a redecorar de esta nueva manera. Y los otros grandes elementos que sí se hicieron para esta época, y me equivoco porque sí quedaron estos edificios, fueron los del Palacio de Tokio, el Museo de Arte Moderno de la Villa de París, de la ciudad de París. Esa es una construcción Art Deco que se hace para esa feria y es donde está hoy funcionando el Palais de Tokio, el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París. Lo mismo la remodelación del Samaritaine, que estuvimos hablando, no de la remodelación del 2021, sino de la remodelación que se dio en 1928, que tiene claros elementos de Art Deco aquí en sus trazos. La creación de nuevos teatros, como por ejemplo el Teatro Rex que está ubicado en el Boulevard, en el Bonne Nouvelle, hacia el norte de la ciudad de París. El Teatro Rex también es de una construcción Art Deco. Y quería rescatarse dentro de eso, y Le Corbusier también tenía unas intenciones muy claras en ese sentido, de reposicionar París en el tema cultural y en el tema universitario. Lo que hizo a París grande durante la Edad Media fue la universidad. Y aquí lo que buscamos es una nueva manera de que la universidad vuelva a ser importante. La universidad ha quedado un poco rezagada en este momento en París. Y se crea entonces una nueva forma, una nueva sociedad entre el sector público y el sector privado para desarrollar lo que era la Universidad de París en una nueva zona que se conoció como la ciudad universitaria, la Cité Université. Al sur de París, la mayor parte de los edificios dicen Universidad de París porque inicialmente es parte de la Universidad de París, ya no lo es, hoy sigue siendo sobre todo una gran cantidad de residencias estudiantiles, y este era una copia de lo que se había pensado en la Edad Media que debía ser la universidad. Si ustedes ven en este mapa que estoy mostrando acá, está la Casa de Estados Unidos, la Casa de Suiza, la Casa de Japón, la Maison de l'Italie, la Maison de Brasil. Cada país tiene Maison de Portugal. Ahí recorre uno todos estos sobre este nuevo terreno que está al fondo del Parc Montsouris, en el Boulevard Jourdan, está la ciudad universitaria.
Y en esas Le Corbusier también va a hacer su edificio famoso del pabellón suizo en la ciudad universitaria. Es que Le Corbusier fue de una gran importancia para París. Afortunadamente, no tanto como quería Le Corbusier. Le Corbusier tenía una obsesión por un remodelamiento urbano muy agresivo, que afortunadamente no tocará París, sí tocará otras ciudades importantes del mundo, como Nueva York, a quien lo vimos cuando hicimos el curso de Nueva York. Bogotá, entre muchas otras ciudades, también será asesorada por Le Corbusier, y la arquitectura de Le Corbusier se puede encontrar en la ciudad de Bogotá. El problema que tenía París en ese momento, y lo habían identificado desde hacía mucho tiempo, pero no habían encontrado cómo solucionarlo, era el tema de las islas insalubres, que eran diferentes puntos dentro de la ciudad de París que no cumplían con un mínimo para que la gente pudiera vivir ahí. Lo mismo lo vamos a ver en Nueva York en años anteriores. Realmente primero se identificaron en Nueva York. Y todos estos puntos que están marcados en negro, hay creo que 17 zonas que se consideraron que eran les îlots insalubres, que eran los sitios que necesitaban tumbarse y volverse a hacer. El más famoso de ellos era el que se llamaba el islote 16, que era cruzando el Sena, viniendo a mano derecha. El mapa está puesto al revés. A mano derecha tenemos la Ile Saint-Louis y a mano izquierda tenemos el Sena, el Rive Droit, y ahí tenemos toda esa zona importantísima. Es lo que se llamaba el islote insalubre número 17. Y para esto Le Corbusier va a proponer un plan, y el plan era muy sencillo: tumbemos todo y hagamos esto. El plan Voisin, que era construir unas torres, eran torres todas iguales, torres de apartamentos, y cada uno tenía su propia zona verde. Este modelo de Le Corbusier es algo que va a ser urbanístico en muchas ciudades en el mundo. En Nueva York, Le Corbusier encuentra a Robert Moses, quien va a ser su gran socio y su gran promotor, y van a desarrollar algunas cosas que a la gente todavía sigue considerando que es de lo más feo que hay arquitectónicamente. Y muchas personas en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades se sublevaron y no quisieron vivir y no le permitieron a Le Corbusier y a Robert Moses hacer todos los grandes cambios que querían hacer. Esto es Stuytown y Peter Cooper Village, en la zona hacia el sur en Manhattan y en Queens también, donde empiezan a desarrollarse todo esto. Y cuando usted camina por la ciudad de Nueva York, especialmente por muchas zonas del Harlem dominicano y de la 130, 140 hacia arriba del lado oriental, encuentra este tipo de vivienda que hoy en día es una vivienda estatal, comunitaria. Pero esto era lo que quería Le Corbusier tumbar en la ciudad de París para hacer exactamente esto. En Bogotá, Le Corbusier va a proponer lo mismo. Aquí está un mapa de la Plaza de Bolívar en Bogotá, y lo que quería Le Corbusier era tumbar por donde está, cerca donde está donde hoy estaría como la iglesia de Santa Clara, tal vez, y era tumbar ahí y hacer un gran edificio donde estuviera todas las oficinas públicas, porque esa era su visión arquitectónica. Y la vivienda de la ciudad de Bogotá debía estar como muchos de estos sitios, y la ciudadela Pablo VI en Bogotá es tomada de esos conceptos que tuvo Le Corbusier en Bogotá. Aquí también algunas zonas planeadas todas por Le Corbusier. Pero como no estamos hablando de Bogotá ni de Nueva York, sino París, volvamos entonces, porque París sigue siendo el gran centro. Harlem y París son los centros de la música y el centro del jazz. Y dos de los más grandes músicos americanos, George y Ira Gershwin, van a irse a París a trabajar en París, y van a componer dentro del nuevo hotel en que están trabajando ellos, el Hotel Majestic y el Hotel Península, muy cerca del Arco del Triunfo. Van a trabajar en una de sus obras más importantes, que fue Un americano en París, An American in Paris, el musical famoso de Broadway que se estrenó con la presencia de ellos, de los dos hermanos George y Ira Gershwin. El desarrollo de París daba para todo, en cultura, en música, en todo tipo de producción literaria. Y también vamos a encontrar
que había que hacerle un homenaje a uno de los grandes hombres de la Primera Guerra Mundial, que no se le había hecho ningún homenaje hasta el momento, que era uno de los pilotos de la aviación. No, no era un tenista. Todo el mundo cree que era un tenista. El señor Roland Garros, lo que era un piloto que muere en 1918 en la Primera Guerra Mundial, es atacado por los alemanes y cae en su avión en 1918 y muere, y se le consideraba un héroe. Hoy, desafortunadamente, con el gran homenaje que le hicieron en 1928 de crear un estadio de tenis en su nombre, nadie sabe en París ni en Francia que este señor no era un tenista, sino que era un piloto de guerra o un piloto militar que murió en 1918, mort pour la France. Y llegamos al momento en 1928 que, como dice la famosa canción, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la música, se acabó la diversión. Y fue exactamente lo que sucedió en 1929 en el mundo. El mundo se cayó. El mundo se cayó y el mundo en Europa estaba alimentado por el capital americano. El capital americano que los americanos le prestaban a Alemania para que Alemania pagara sus deudas a los franceses, para que los franceses pudieran adquirir bienes de Estados Unidos, para que los Estados Unidos pudiera prestarle más plata a Alemania, y el chorro se cortó y se acabó. Y viene la gran crisis de la economía mundial en 1929. A París el tema se le va a demorar en llegar, pero le va a llegar, y le va a llegar de una manera grave, y le va a llegar de una manera en que empieza el pueblo francés y el parisino a solicitar una mayor identidad y a tratar de decir: queremos más Francia para los franceses, queremos menos nacionales, y empieza a agudizarse el gran problema entre la izquierda y la derecha, que hará que cuando lleguemos en 1939 y Francia sea invadida en 1940, tengamos ya una posición muy clara de para dónde va Francia en la Segunda Guerra Mundial. Entonces terminamos aquí nuestra sesión de los años locos, aquí con este campanazo de la caída de Wall Street en 1929. Cerramos los años locos y la siguiente sesión vamos a mirar del 29 al 39 cómo fueron esos años de acomodamiento a la Gran Depresión y cómo fue que empezaron a oler que se estaba cocinando el conflicto más grande en que vaya a participar Francia en los siguientes años. Nos vemos entonces en la siguiente sesión y muchas gracias.